Los salmos. ¿Quién? Casi la mitad de los salmos, 73, llevan en su encabezamiento la mención de David. Es cierto que también podemos leer esta anotación a David, es decir, dedicado a David o perteneciente a la colección de David. Pero Jesús atribuyó claramente el salmo que citaba el rey David. Marco, capítulo 12, versículo 36. Los apóstoles hicieron lo mismo en Hechos capítulo 2, versículo 34, capítulo 4, versículo 25, Romanos 4, versículo 6, Romanos 11, versículo 8 y 10. Los libros históricos lo llaman el dulce cantor de Israel y lo relacionan su nombre a la música y a la poesía de su época. Muchos de los salmos hacen referencia a acontecimientos concretos de su vida, como el Salmo 13, 18, 23, 32, 34, 51, 52 y 57, explicado en otros sitios. Por lo tanto, no hay razón alguna para negarle la paternidad de estos salmos. Un salmo fue compuesto por Moisés, 2 por Salomón, 12 por Asaf, 11 por los hijos o descendientes de Coré, 1 por Hermán, israelita, y otro por Etán, israelita. El resto, 49, son salmos anónimos. ¿Cuándo? Los himnos se remontan muy atrás en la historia de la humanidad. La poesía procede a la prosa en la literatura. Nuestro salmo más antiguo se puede fechar en el siglo XV a.C. La mayor parte de ellos se fechan entre los siglos XI y X. El Salmo 137 refleja el tiempo del exilio del siglo VI. Los Salmos 74, 79 y 126 son posexílicos hacia la final del siglo VI. La composición de este libro se escalona, pues sobre más de un milenio. Se piensa que la colección de los salmos pudo abarcarse en el siglo VI, quizás por Esdras, donde los salmos fueron compuestos en circunstancias muy distintas que nos ayudan a la hora de interpretarlos correctamente. La mayor parte de ellos fueron utilizados en el culto familiar o en el templo, mañana y noche, en algunas fiestas o durante las peregrinaciones a Jerusalén, como el Salmo 119 y 133, que los judíos daban el salterio al título general de Telehim, alabanzas. Podemos alabar a Dios en muchas maneras, adorándolo, cantando con gozo de haberle conocido, dándole gracias por todas sus bendiciones, pero también podemos alabarle llamándole para que acuda a socorrernos, mostrando indignación por la injusticia de los hombres, pidiendo su intervención en el curso de la historia, recordando sus obras maravillosas del pasado y expresando nuestra fe en su triunfo final. El hombre fue creado para vivir con Dios, para alabanzas de la gloria de su gracia, según Efesios 1:6, versículo 12 y 14. Por medio de la alabanza, el hombre trasciende todas las metas de la vida limitada que él mismo ha podido proponerse. Por medio de ella, responde a su vocación primaria y eterna. Así, el apóstol Pablo cita como primera manifestación de una vida llena del Espíritu Santo de Dios el canto o recitar los salmos. Efesios capítulo 5, versículo 19. En la caída, el hombre se desligó de Dios, quiso ser autónomo y no depender de ninguna instancia superior, no reconociendo otra ley que no fuera la suya. Pero si ora a Dios, manifiesta el deseo de renovar las relaciones con Él, reconoce su soberanía y quiere compartir con Él toda su vida. Esta es la manera de glorificarle. Romanos 1, 21. El que alaba a Dios deja de considerarse a sí mismo como el fin de todas las cosas. El que invoca la ayuda de Dios confiesa su incapacidad para salir adelante él solo. El que da gracias a Dios por todo lo que nos da,
renuncia a considerarse el último artífice de su felicidad. El que pone ante él sus quejas, o le confiesa sus faltas, o expresa su gozo y confianza en él. Es por eso que los hebreos antiguos titularon todos los salmos con el nombre de alabanzas. Después de haber sido el compendio de cánticos y oraciones de la comunidad judía, el libro de los Salmos se ha convertido en el de la Iglesia Universal. Desde hace 3000 años, los creyentes encuentran formulados en las palabras de David, de Asaf, de los hijos de Coré, todos los sufrimientos, tristezas, temores, dudas, esperanzas, preocupaciones, perplejidades, dolores, soledades y hasta emociones confusas que han acosado toda la vida de los hombres y mujeres de todos los tiempos. Todos los salmos se cantaban. Cuando la palabra canto aparece en el encabezamiento, parece ser que se trataba de un cántico sin el acompañamiento instrumental habitual. A través de las peripecias de su vida, a menudo el salmista ha tipificado el destino del justo por excelencia, es decir, del Mesías. De esta manera, podemos constatar que muchos de los salmos son a la vez profecías. Como cualquier buen judío, Jesús oró desde su infancia. Los salmos que trazan de manera profética las etapas relevantes de su ministerio son su predicación por parábolas, Salmo 78, el odio del que será objeto, Salmo 22, 41, 69, 88, 109 y 142, sus sufrimientos, Salmo 22, 16, 17, 9, 31, 41, 42, 69, 118, su resurrección y su gloria, Salmo 8, 16, 110, 118, y su futura venida en el Salmo 65, versículo 8. Los ha citado repetidas veces en situaciones críticas, Mateo 21, 42, capítulo 22, capítulo 44 y capítulo 23. Dio testimonio de su inspiración divina en Marcos capítulo 12, versículo 36. Los cantó y recitó hasta los últimos momentos de su vida. Mateo 26, capítulo 30, Lucas 23, versículo 46 y Salmo capítulo 31, versículo 6. Desde entonces, la iglesia cristiana los ora con él, o como dice el apóstol Pablo, en él, pues cargó sobre él nuestras luchas, nuestras angustias y nuestros pecados. Después de su resurrección, recordó a sus discípulos lo que ya les había enseñado antes de su muerte, que todo lo que estaba escrito acerca de él, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, tiene su pronto cumplimiento. Lucas capítulo 24, versículo 44. Es como si la iglesia estuviera resumida en su jefe, sus miembros numerosos unidos por los lazos del amor y la paz, bajo una misma cabeza que es nuestro Salvador, forman un solo hombre. En los salmos, la mayor parte del tiempo, sus voces resuenan como si fuera la de un solo hombre. Es solamente uno el que ruega por todos, porque todos somos uno con el único. De esta manera, somos arrancados de la soledad en la cual nuestro sufrimiento o nuestro gozo quisiera encerrarnos, porque podemos llevarlo todo a Dios en comunión con Jesucristo y los creyentes de todos los tiempos. Vamos más allá de nosotros mismos y de nuestras pequeñas cosas o de nuestras satisfacciones personales para insertarnos en ese gran cuerpo que canta y llora, que ora y sufre hasta el día en que será perfecto en la gloria. ¿Por qué? Cuando el corazón se desborda de gozo, de dolor, el hombre necesita desahogarse por medio de palabras o gritos. Los salmos son esta clase de gritos de hombre, dirigidos de los creyentes hacia Dios y en segundo lugar a los demás, amigos o enemigos. Los salmos son una expresión de todo lo que hay en nosotros,
Estos 150 poemas son 150 espejos de nuestras rebeliones y nuestras fidelidades, de nuestras angustias y de nuestras resurrecciones. Los salmistas transforman todo esto en oraciones, mas en oraciones inspiradas por el Espíritu Santo, por lo cual podemos estar seguros de que son conforme a la voluntad de Dios y están listas para ser escuchadas. Primero de Juan capítulo 5 versículos 14 y 15. Si no sabemos pedir lo que nos conviene en nuestras oraciones, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, dándonos los salmos. Nos enseñan a orar con fervor, a sufrir con paciencia, a poner nuestra esperanza en Dios, a temerlo, a amarlo, a bendecirlo, a alabarlo, a obedecerle. Para aprender a orar bien, decía Tommy Fallet, nada mejor que los salmos. Cuando nuestro corazón está más seco que un río sin agua, cuando queréis orar y no lo podéis conseguir, coged vuestra Biblia, buscad un salmo que sea conveniente para vuestra situación, leedlo lentamente y repetirlo, sirviéndonos de nuestras propias palabras para hacer vuestras propias oraciones. Haced más de 35 años que utilizo así los salmos. Sea cual sea el estado en que me haya encontrado, los salmos jamás me han dejado desamparado. Siempre me han socorrido y siempre me han guiado a la luz del rostro del Eterno. Los salmos, llamados imprecatorios, y ciertas expresiones causan problemas. ¿Cómo podemos pedir a Dios la destrucción de nuestros enemigos? Que tengan los dientes quebrados, los ojos cegados y vean a sus hijos masacrados cuando Jesús nos ha enseñado a amar a nuestros enemigos. Ciertamente podemos oponer a estas expresiones el más yo os digo de Jesús, siendo esta la expresión de una revelación más completa de la voluntad de Dios con respecto a nosotros. De cualquier manera, debemos recordar que, número 1, todas estas palabras son oraciones de las que David fue quien las pronunció. Nunca actuó en contra de su enemigo, incluso cuando lo tenía a su merced. Es cierto que pidió su muerte, pero después de la muerte de Saúl actuó con bondad hacia sus sucesores. 2. Hay que distinguir entre el tono y el contenido. El tono participa de la vehemencia de la poesía oriental y de las epírboles típicas de este género literario. Por medio de las palabras, el semita descarga el exceso de sentimientos que en un acontecimiento ha suscitado en él su cólera. Se desahoga de forma verbal, pero Dios mira el corazón y los hechos. El salmista identifica su interés con los de Dios. También es generoso con sus enemigos personales, pero implacable con los de Dios y su pueblo. Hace costado a los que sufren injustamente. 3. Es realista. Sabe que el establecimiento de la justicia debe pasar por el castigo de los culpables. En el Nuevo Testamento no disocia la implantación del reino de Cristo y el castigo de los rebeldes. Como el Salterio está dividido en 5 libros, quizá por analogía con el Pentateuco, cada uno de ellos terminando con una doxología. El primero contiene 4 salmos anónimos, los otros 37 son de David. El nombre de Yahvé, el Dios del pacto, domina todo el libro. En el libro segundo, los 8 primeros salmos son de los hijos de Coré, 20 son de David, 1 de Salomón, 1 de Asaf y 4 son anónimos. Este libro emplea mucho el nombre de Elohim para referirse a Dios. El libro tercero encontramos 11 salmos de Asaf, 4 de los hijos de Coré, 1 de David y 1 de Tam. Los libros cuarto y quinto contienen sobre todo salmos anónimos.